¿Cómo se vive la multiculturalidad en México? Al hablar de multiculturalidad, nos referimos a la presencia de grupos provenientes de diversas culturas conviviendo en un mismo espacio geográfico, físico o social. Su diversidad cultural puede estar marcada por diferencias en cuanto a sus creencias religiosas, lenguas, etnias o el género. La multiculturalidad es una posición desde la cual se reconoce, se respeta y se promueve la diversidad cultural. México. Nuestro México es el primer país latinoamericano en reconocerse como nación multicultural, en gran parte gracias a las exigencias desatadas con el movimiento indígena zapatista de 1994, ocupando el 8º lugar en el mundo entre los países con mayor cantidad de pueblos indígenas. De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al 2010 existían 62 pueblos indígenas con una población estimada de 14.172.483 personas, lo que significa cerca del 12.5% del total de la población nacional. Su patrimonio en materia de lenguaje está conformado por 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones de este tipo y 364 variantes, según cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Esta multiculturalidad es el resultado del mestizaje, que no es otra cosa que el matrimonio violento entre la cultura española y la indígena. En México, el mestizaje biológico está irremediablemente enlazado al cultural y a los fenómenos de aculturación y sincretismo, los cuales no se dan solamente entre el español conquistador y el indio vencido, sino que abarca a otras razas como los africanos y asiáticos. Todos ellos influyeron con sus elementos en la cultura de nuestro país. Después de siglos de coloniaje, se inició el movimiento independentista, una etapa en la que surgió una nueva forma cultural, resultado de un sentimiento de autonomía y conciencia nacional. La composición étnica de una nueva nación, así como su genética cultural, está constituida por lo indígena y lo español, sin olvidar a los negros y los asiáticos. A partir de aquí, la identidad nacional empieza a construirse. Una serie de tradiciones, religión, costumbres, gastronomía, valores se fusionaron. Muestra de ello son las múltiples manifestaciones culturales que en la vida cotidiana realizamos, en las que comunidades y entes han participado para el desarrollo y continuidad de las mismas, manteniéndolas vivas, reforzando el sentido de identidad y de pertenencia que la cultura puede llegar a representar para su gente. Estas no se limitan solo a la celebración de fechas específicas durante un año calendario, sino también a los fenómenos y formas de expresión que surgen en las distintas regiones de México, diferentes en la forma pero similares en el fondo. Algunas de las más significativas son la gastronomía, que es uno de los aspectos más representativos a nivel internacional. México ha demostrado ser la cuna de una gastronomía de lo más variada y pintoresca, que ha sido reconocida a nivel mundial. Dentro de la gastronomía mexicana existen regiones que conservan intactas algunas de sus prácticas culinarias, y éstas se consideran una manifestación cultural en sí mismas. Los festivales gastronómicos mexicanos son la sede para dar a conocer todo lo que México tiene para ofrecer a nivel culinario. Algunos de estos tienen un carácter internacional, otros promueven y fomentan la producción local de ciertas regiones. Las fiestas tradicionales como el Día de Muertos, una de las festividades más populares y reconocidas mundialmente, identificándola al instante con la nación mexicana. Es celebrada por familias enteras, quienes dejan ofrendas a sus familiares fallecidos para que estos al llegar vuelvan a experimentar lo que sintieron al vivir. La mundialmente conocida Guelaguetza, una celebración que tiene sus orígenes en las costumbres tribales oaxaqueñas y la veneración de deidades relacionadas con el maíz y el cultivo. El paso del tiempo y la historia han hecho evolucionar y ampliar sus actividades y connotaciones. Hoy en día es considerada una fiesta tradicional que abarca múltiples ramas de la cultura mexicana. En los últimos años, la globalización y la aceleración del proceso de urbanización han incrementado la pluralidad étnica y cultural de las ciudades, a través de procesos de migraciones nacionales e internacionales, que conducen a la mezcla de poblaciones y formas de vida distintas. México no es la excepción. Desde el Porfiriato hasta la vida actual, seguimos adoptando tradiciones, lenguaje, moda y valores de otras culturas. Sin embargo, a la par,
se van relegando cada vez más nuestras raíces y tradiciones. Contradictoriamente a lo que presumimos como una herencia, a nuestras raíces indígenas todo el tiempo las hacemos a un lado. Defendemos los derechos de los pueblos autóctonos del país, pero nos avergonzaría vestir como ellos. Preferimos la ropa de marcas internacionales, la joyería de las grandes casas, etc. Nos mostramos orgullosos de tener un México multicultural, pero ¿en realidad lo es? Porque la multiculturalidad implica ciertas características. Aceptar y reconocer la presencia de todas las formas culturales sin renegar de ninguna y dentro de un marco de igualdad. Evitar los estereotipos y prejuicios que existen en torno a las diferentes formas culturales. Promover la tolerancia y el respeto ante la diversidad cultural. Defender el derecho a la diferencia. Rechazar la discriminación y la marginación. Y al parecer los ciudadanos mexicanos estamos todavía lejos de cumplir con todas estas características que marcan la palabra multiculturalidad.